multifamiliares que convirtieron en hospitales. En Ciudad de México es abundan. hay más que Oxxos. Está Marilyn Coté, ella tenía premios en Doctoralia y en Google tenía como 3.6 estrellas. Nadie yo creo que debería tener 5 estrellas. O sea, si ves a alguien que tiene 5 estrellas en plataformas como esta, como Doctoralia, pues yo diría, ni siquiera el mejor restaurante de tu ciudad tiene 5 estrellas. Prefiero irme con alguien de 4.5, 4.6, algo así. Pues una nariz colapsada porque le quitaron totalmente los cartílagos de adentro de la nariz y básicamente toda la parte de adentro se colapsa y la nariz se cierra y es un paciente que no puede prácticamente respirar. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy el doctor Isaac Chávez y hoy tengo grandes invitados. Está la doctora Rebeca Vélez, ella es otorrinolaringóloga, y está el doctor Jaime Castillo, él es ortopedista. Vamos a hablar del tema que está muy presente en nuestra mente, que son los charlatanes en la medicina. Son personas que están usurpando profesión, que están haciendo procedimientos que no les corresponde, que se hacen pasar por médicos o por profesiones que no corresponde al título que tienen. Y vamos a hablar en específico, pues sobre todo de estos dos temas, de cómo invaden en otorrinolaringología y cómo invaden en ortopedia y traumatología. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, aquí un poquito nerviosa. Jaime, ¿qué tal? muy bien. Realmente tengo mucho tiempo queriendo platicar con alguien al respecto, ¿no? De esto. O sea, es una inquietud de años, vamos a decir. Y yo creo que si gustan empezamos por Rebeca, porque me parece que es más frecuente que pensemos que alguien se mete a hacer procedimientos desde la nariz, a lo mejor estéticos, y que no es o cirujano plástico y reconstructivo o otorrinolaringólogo. ¿Alguien más debería operar la nariz? Realmente, pues no. Los que somos los expertos en sí, como en nariz, como tal, vendríamos siendo los otorrinos, ¿no? Estoy de acuerdo que hablando de cirugía plástica, pues sí, cirugía plástica obviamente también puede hacer rinoplastías. Es algo que pues sí es parte, entre comillas, también de su preparación, pero tampoco ellos no se pueden meter a las cuestiones funcionales, ¿no? Entonces, digamos que, pues sí es muy común que veamos ese binomio de otorrino y cirugía plástica para trabajar en conjunto lo funcional y lo estético, pero pues también nosotros podemos englobar, digamos, como todo, ¿no? Ahora, sí es cierto que hay otras especialidades o ni siquiera médicos que están queriendo hacer rinoplastías. Por ejemplo, hay algunos que son, pues, maxilofaciales, por ejemplo, son uno de ellos. Los que son, por ejemplo, enfermeras o que son más bien de cirugía bueno, no cirugía, maestría de cirugía estética, o a veces ni siquiera tienen esa maestría en cirugía estética, solamente son médicos esteticistas, ¿no? Y me ha tocado en algunos casos también saber de médicos generales, ni siquiera estamos hablando de que tienen alguna preparación de cirugía, por ejemplo, los cirujanos generales, sino estamos hablando también de médicos generales que no tienen ningún tipo de especialidad y que les están ofreciendo a los pacientes que ven luego en las consultas de, pues, consultorios de farmacias, incluso cosas así, que les están ofreciendo lo que vendría siendo operarlos de la nariz, la rino, o incluso solamente lo funcional, ¿no? Pero sea estético o funcional, nadie más se tiene por qué meter en la nariz si no es otorrino y si acaso un cirujano plástico. Y en ortopedia yo pensaría que no es tan frecuente, casi siempre pensamos en charlatanes médicos y pensamos en médicos que están operando en estética, sobre todo lipos, nariz, implantes. Ahorita ya vimos que se pueden meter en todas las carreras, ya vimos a Marilyn Coté que se metía como psiquiatra. Y ortopedia, o sea, hay alguien que, aparte de los sobadores, o qué es los principales charlatanes, digamos, de quién nos debemos de cuidar cuando estamos hablando de nuestros huesos, de nuestras articulaciones. Ahorita hay una tendencia social. Es muy común que una persona se lastima y primero, antes de ir con un médico, ya sea general u ortopedista, acude al fisioterapeuta. Y eso no es culpa del fisioterapeuta, la verdad, pero sí hay que tener cierta humildad o pensar en el paciente. Así como yo a veces los envío con el fisioterapeuta, él tiene que decir, ¿sabes qué? Si no tienes un diagnóstico y no te puedo diagnosticar yo, acude con el médico, que te dé tratamiento y en conjunto te va a ir mejor. Es lo que opino yo. Me llevo muy bien con varios fisios, licenciados en fisioterapia, perdón, y médicos especialistas en fisio. Y es como que un consenso, ¿no? Pero también hemos visto, así como dices tú, los sobadores, que hay casos de iatrogenias, incluso de cuadriplegia, en uno que trabajaba antes ahí por el CUM, dejó un paciente cuadripléjico. Yo era residente, lo vimos en el Hospital General y pues no había mucho que hacerle ya. Tenía como 3 semanas ya así y le decían que iba a mejorar. Por una sobada de cuello, por estas tracciones que hacen. De esos jaloncitos gentiles que truenan muy fuerte. Y también hay médicos
no especialistas, médicos generales, incluso pues enfermeros que trabajan en quirófano con ortopedistas, que tienen consultorios, no anexos a farmacias, pero sí consultorios anexos a sus casas o en plazas comerciales, y hacen infiltraciones, venden el famoso plasma rico en plaquetas. Algunos sí tienen el aparato, otros no, para la centrifugación. Y eso también lo hacen los de maestrías en estéticas, ¿no? Les encanta. Sí, sí lo he El visto. PRP realmente lo quieren usar para todo. Es muy útil en ciertas cosas. Creo que dicen que para el crecimiento del cabello, está excelente. Qué bueno. Pero meterse en una articulación sin la adecuada asepsia le puedes generar una tragedia a un paciente, que es una artritis séptica o una infección, aunque sea una bursitis, por ejemplo. Pero si nos vamos a una artritis séptica, pues su cartílago ya nunca va a ser el mismo. Por ejemplo, ¿cómo podemos saber si es un plasma rico en plaquetas adecuado, pasado por el proceso adecuado o no? Porque sí es cierto, parece que todo el mundo nos llama la atención si dice células madre, plasma rico en plaquetas. Cuando agregamos palabras rimbombantes y científicas, genera algo de confianza en el paciente. Es que eso también tiene mucho que ver con el marketing, ¿no? Físicamente no lo vamos a poder reconocer. Simplemente es la máquina que da ciertas revoluciones por ciertos minutos a cierta temperatura, y de los segmentos que salen tienen que tomar el más amarillo. Pero pues el paciente no se va a dar cuenta. Lo que pasa es que muchas veces al plasma rico en plaquetas famoso le ponen dexametasona, metilprednisolona, y por supuesto que quita el dolor. Va a desinflamar porque ya son medicamentos que desinflaman. Y aparte creo que hay esta cultura en la sociedad mexicana de querernos inyectar cosas para resolver un problema más rápido, ¿no? O sea, de que desde antibióticos, de que quiero quitarme esta gripa y que ni siquiera necesita antibióticos, pero dices, inyéctame, y vas con el médico que te inyecte. Entonces pasa en ortopedia que vas con médicos generales o personas, enfermeros o otras carreras, y que te piquen la rodilla y vas a tener tal vez, como dices, si te meten un esteroide, un alivio momentáneo de días tal vez, y el riesgo de una infección. Una infección, mira, en el peor de los casos no hace ningún efecto. En el mejor de los casos, perdón. Y en el peor de los casos puede ser una tragedia articular. Sí, lo hacen muchas personas, médicos y, como te digo, enfermeros. Fisios no. Me ha tocado gente que dice que tiene una maestría en tratamiento musculoesquelético o en diagnóstico por ultrasonido, pero la especialidad de imagen también existe. Entonces, las maestrías, según COFEPRIS, no nos permiten hacer un procedimiento quirúrgico. No es una maestría lo que tenemos nosotros, es una especialidad, alta especialidad. Subespecialidad. O sub, es un curso de 3, 4 años en un hospital. Estar metido en un hospital es ver pacientes. Y a veces muchos dicen que aprendemos por rebosamiento, y sí puede ser que aprendamos por rebosamiento, pero aprendemos. Y eso no lo vas a aprender en 90 horas en un curso digital. Es imposible. No. Y menos cuando no son prácticos, ¿no? O sea, porque la gran mayoría de esas maestrías son online. O sea, no es como que estés presencial con un paciente, no es como que estés viendo procedimientos. O sea, literal es solamente la teoría y pues échatela ya tú después, ¿no? Al grado que acaba de haber un congreso de Unison y de la UVM. Ambos eran de ortopedia. Y me ofrece a mí uno de los doctores, ¿y si hacemos un taller de infiltraciones? Y yo, doc, mejor no. Fue maestro mío de ortopedia durante la escuela, perdón. Y le digo, no, doc, mejor no. No vaya a ser que salga alguien con mucha iniciativa y empiece a haber mucha desgracia. Sí, y es que lamentablemente muchas veces justo un médico, un cirujano plástico empezó esa escuelita, una escuelita, ¿no? Y lamentablemente con uno de los miles que hay que agarre ese camino incorrecto, terminan formando estos charlatanes o estas personas que terminan usurpando profesiones. Sí, acá por ejemplo en otorrino pasa mucho, porque eso también pasa también con otorrino, o sea, que pues hay muchos doctores que pues tienen sus, como por así decirlo, sus rotaciones en las que puedes ir a estar con ellos 1 mes, 2 meses si acaso, en los que ves cómo operan, en los que ven cómo trabaja. Y ya con eso muchas veces los mismos otorrinos salen pensando que pueden hacer ese tipo de cirugías también, con 1 mes que nomás estuvieron viendo, ni siquiera que estuvieron con el paciente, que ni siquiera haciendo el procedimiento, simplemente con ver ya dicen, ya soy cirujano plástico facial. Y no es así, pues, y eso es algo que también tienen que entender, ¿no? Y por ejemplo, Rebeca, en caso de la nariz, ¿qué es lo peor que te ha tocado ver o qué tipo de complicaciones son las más frecuentes que te toca ver que hicieron justo médicos que tienen maestría en estética o otro tipo de profesiones?
Pues la gran mayoría de las secuelas son más como tipo funcionales, ¿no? O sea, son más que tú ves una nariz colapsada porque le quitaron totalmente los cartílagos de adentro de la nariz y básicamente toda la parte de adentro se colapsa y la nariz se cierra y es un paciente que no puede prácticamente respirar. Y eso es algo que, pues a veces pasa mucho hablando de cirugía plástica también, que dicen, quiero una nariz bonita, aunque no respire, pero que pueda estar bonita mi nariz, ¿no? Es la típica con la que a veces te pueden llegar incluso a mí, ¿no? La cosa es que ya después cuando pues sí pasaron por esa cirugía que básicamente les mutila toda la nariz por dentro o incluso también estético, algunos también se ven bastante mal, pues ya se desesperan y quedan, no, pues es que yo ahora lo que quiero es respirar. Y el problema es que corregir ese tipo de cosas en una nariz que ya está mutilada internamente es muy, muy, muy complejo, muy difícil. Estábamos hablando antes de que empezáramos esta como grabación de cirugías que pueden durar 6 horas, 9 horas, 11 horas en intentar dejar una nariz lo más funcional posible y aún así muchas veces no se logra un 100%, ¿no? Y también ese es otro de los problemas, pues que también el hecho de mutilar una nariz por dentro también puede generar sus secuelas estéticas externas, pues que es contra lo que luchamos también al momento de la cicatrización postquirúrgica de un paciente de rinoplastía, ¿no? No es lo mismo una nariz primaria que pues va a cicatrizar lo mejor posible porque no tiene nada más contra qué luchar a una nariz que ya tiene 1, 2, 3, 4 o la que yo le digo la eterna, ¿no? Que ya tiene como más de 6 cirugías en intentar corregir tanto lo estético como lo funcional. Entonces uno puede dejar una cirugía muy buena, hablando de secundaria terciaria, pero obviamente por la cicatrización, la retracción que se puede hacer de la piel, de la mucosa de la nariz por dentro, la piel por dentro, pues termina de todas formas colapsada y es algo muy difícil de manejar, pues. Y pasa mucho cuando se van a operar con gente que no debería. Y en el caso que a veces nos preguntamos, ¿y por qué las organizaciones que existen no se manifiestan más fuerte? Porque todos tenemos colegios, ¿no? Yo pertenezco al Colegio de Anestesiología de Sonora y aparte tenemos federación y así prácticamente en todas las especialidades. ¿Hay algo que se está haciendo por parte, por ejemplo, de ortopedia, de la Federación Mexicana de Ortopedistas, algo de este estilo? El Colegio de Ortopedia levantó una denuncia ante un médico con nombre, con dirección de consultorio, etc. Y Cuesprizón fue a hacer revisión, enseñó su título del curso de diagnóstico musculoesquelético y ya con eso. Y ya, y que tiene una maestría. Entonces, se me hace muy paradójico que a nosotros nos pida el CIFRUS, nuestros títulos, nuestras cédulas, todo eso, y aparte un aviso de funcionamiento de Cuesprizón o de Cofepris de que trabajamos de tal hora a tal hora. Y a ellos no. O sea, pueden presentar cualquier papel, incluso podría ser apócrifo y pues adelante, no pasa nada. Se sabe que tiene cierta protección de gobiernos previos, pero no sabemos por qué actualmente no ha hecho nada el gobierno actual, ¿no? Es algo que a lo mejor no es tan relevante para la población hasta que pasa algo, hasta que llega a pasar algo. Y a mí me da mucha pena y me da mucha lástima pensar que se va a arreglar hasta que a alguien le vaya mal. Y ya le ha ido mal a gente, pero ha sabido taparlo buscando ayuda de alguien más, ¿no? Y también eso ha sido un problema que nosotros, los ortopedistas, lo hemos creado porque ha habido quienes en turno le han maquilado las cirugías. Maquilar, ¿te refieres a que, digamos que un médico que no es ortopedista capta al paciente y llama a alguien que sí es ortopedista que haga realmente el trabajo? Esto pasa también mucho en cirugía plástica a veces, ¿no? Que si va un cirujano plástico real, porque ya va directamente a la cirugía y se desocupa, ¿no? Y se va ya a su casa y no se preocupó, digamos, por ver al paciente antes, ver si era candidato, si era lo mejor esa cirugía para él, nada más va como al evento y desaparece. Sí, es como pago por evento. Eso es la maquila, digamos, en el ámbito de la medicina en general, ¿correcto? Entonces, ocurre también en prácticamente todas las especialidades. Alguien capta pacientes y ahí pues es responsabilidad también de la otra parte, como bien lo dices, ¿no? Del que sí es ortopedista, del que sí es cirujano plástico, que sí es otorrino, que está bien certificado y todo, pero que tal vez está haciendo el procedimiento pues nomás literal por ganar el dinero sin ver si era lo que más le convenía al paciente, ¿no? Y aprovechando pues de que a él sí lo dejan entrar a la cirugía, al hospital, a toda esta parte, digamos. Sí, es común que capten al paciente, le pidan a un ortopedista que la haga y él pues sube sus fotitos a Instagram, sus videitos a alguna red social
donde él está, o ella, ya son también mujeres, donde está poniendo un tornillo, o donde están cerrando la herida, o infiltrando alguna articulación al final de una artroscopía, por ejemplo. Entonces, que ahí sí, si infiltras después de una artroscopía, pues no va a fallar, está todo estéril. Pero, a lo mejor no dicen eso, no dicen yo soy, pero sí aparentan ser. Y eso es lo que es muy peligroso ahorita en la época de redes o en la era de redes, porque sí, como siempre las apariencias engañan, pero aquí la gente cae muy fácil con las apariencias. Sí, porque estuvo ahí todo el tiempo el doctor, por ejemplo, o sea, sí va al quirófano, lo saluda antes, el paciente pues está bajo anestesia, está viendo al techo o está en bajo anestesia general, la mayoría de las veces a lo mejor con bloqueo, no está viendo quién hace qué cosa, a lo mejor uno nada más lavó y suturó y ya, y el que hizo el trabajo fue otro. Ahí, bueno, dentro de los males, afortunadamente sí es un ortopedista que real que está ahí, pero pues sí podríamos mejorar, ¿no? Ese es el punto. Principalmente eso que dices de checar las indicaciones, ¿no? Porque sí, luego de repente puede pasar que ya tienes el paciente ahí y llegas y no, pues es que esta cirugía no estaba indicada para este tipo de paciente, ¿no? Entonces sí está como que un poquito difícil. Sí, no es meter mano y a lo mejor en una cirugía todavía más compleja de columna, de algo que básicamente, aún haciendo las cosas bien, a veces se complican porque todos podemos tener complicaciones y estoy seguro que ustedes han tenido complicaciones también. El punto es que la probabilidad aumenta muchísimo si de plano pues no estudiaste la especialidad, ¿no? De eso se trata. ¿Y hay más avance? Hay en otorrino, por ejemplo, también se han manifestado el colegio, la Federación de Otorrinos. Pues, o sea, sí ha pasado también, principalmente en lo que vendría siendo la Sociedad de Rinología y Cirugía Plástica Facial, por ejemplo, cuando sale alguna cuestión de estas que se da a conocer más, tipo por noticias, por redes sociales y todo eso, siempre emiten el típico aviso de, pues este médico no es parte de la sociedad, este médico no cuenta con las certificaciones para realmente trabajar como rinólogo y plástico facial, ¿no? Entonces sí hay como que cierta protección, pero lo que volvíamos hace rato, lo hacen ya que ya pasó, o sea, ya que hay algo que está mal, porque también es como que no tienen tanta regulación en la sociedad como tal, como para saber si realmente aplica o no aplica, ¿no? No es como el consejo, no es como otro tipo de sociedades que sí se ponen a verificar si el otorrino como tal tiene como tal una alta especialidad o una subespecialidad que realmente lo esté avalando para eso. Yo estoy muy de acuerdo que sí es cierto que el Lex Artis dice que otorrino sí puede hacer lo que sea, ¿no? Pero también como nosotros en lo que vendría siendo la especialidad, no en todos los hospitales tenemos la preparación para hacer eso. O sea, muchos sí es cierto, nos vamos a rotar, pero como dije hace rato, es un mes, 2 meses, no es lo mismo que estar un año completo, 2 años completos ahí metido, que es la sub, ¿no? Entonces, pues probablemente en ese aspecto sí falta un poquito más de investigación, de indagar, si realmente los que están o forman parte sí cumplen con todo, ¿no? Esa es otra cosa de los famosos cursos o las rotaciones, ¿no? Si no es un fellowship, no es una rotación legal, pues, ¿no? Es muy común, a mí se me hace muy raro, o no muy raro, se me hace me llama mucho la atención que un hospital muy serio, internacional, acepte médicos generales para rotaciones de, no sé, quirúrgicas, para revisiones, para estar atrás de un cirujano plástico, un cirujano de mano. Se me hace muy sospechoso, o no sé, me preocupa mucho que no revisen los papeles que respaldan a esa persona, pues. Y eso pasa muy seguido. El entrar a congresos, debería decir el gafete, no nomás asistente, sino médico general o residente o enfermero, porque, bueno, por lo menos los de FEMECOT tienen un precio diferente para ortopedista FEMECOT, ortopedista no FEMECOT, residente, médico general, enfermería quirúrgica. Todos tienen su precio distinto, dependiendo, digamos, del provecho que le vayas a sacar al congreso, ¿no? Y eso más que nada, sino que se me hace muy raro que, por ejemplo, yo roté en España, también estuve un par de meses allá, solamente le hice sombra a un doctor que hace pura prótesis de hombro. Estuvimos ahí, yo llegué el 2 de enero, llegué el día 1, obviamente. Me presenté al hospital y me dijeron, aquí nadie te va a recibir hoy. Pero había una señora de esas de recepción, de enseñanza, y me recibió los papeles y me dice, es que yo no tengo ningún papel tuyo. Y yo, ¿cómo no? Si los mandé hace 3 meses. ¿Y recibiste respuesta? Y yo, pues no. La verdad es que no recibí respuesta, pero los envié hace 3 meses. Y metiste papeles al consulado. Y yo, es que yo hablé directamente con el doctor Torrens y no me pidió que hablara al consulado.
Yo vengo nomás como voluntario rotatorio. Ah, ok. Voluntario rotatorio no pasa nada. Y te dan un gafete de voluntario rotatorio. Entonces, si te subes una foto como voluntario rotatorio, pues no es lo mismo que diga fellow, ¿no? Y la gente no sabe eso, pues. Así es, así es. Y ya me dejaron pasar. Pero estuve a punto, así me dijo la señora, me sabe muy mal esto. Estuve a punto de que me dijeran, pues viniste de Oquis a Barcelona, doctor, y te me regresas. Básicamente. Y platiqué con el doctor Torrens y me dijo, no, tú preséntate mañana, yo arreglo las cosas. El doctor Morales habló muy bien de ti, vienes con pase directo. Y ya me dejaron quedarme, pues. Pero sí, todo el mundo me veía raro porque se notaba que no era de ahí por cómo hablaba. Y esto de justo, ¿no? De los cursos que a veces les encanta presumir, a veces algo que tienen en común los charlatanes es que agregan, estudié en como 5 lugares diferentes, agarran las insignias de esas universidades y a veces estuvieron eso, un fin de semana o un curso en línea o rotaron, pero no en lo que ellos están diciendo ser. Es decir, o a lo mejor hiciste el internado en un hospital en el Instituto Nacional de Nutrición y que ya siendo médico pongas eso en tu receta, en tu recetario, por ejemplo, es como que, no está, bueno, pues sí está mal porque no perteneces a ese hospital, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de detallitos que se van acumulando, ¿no? Sí, hay varios focos rojos, ¿no? Varios red flags. Una cosa en los ortopedistas, por ejemplo, también hablamos de que cada vez la medicina se va haciendo más compleja, más especializante. Y antes a lo mejor un ortopedista te operaba pues, literal cualquier articulación, cualquier hueso, todo. Pero ahora, como dices, a lo mejor una columna, pues no cualquiera. Sí. O hacer artroscopías, no cualquiera. O hacer prótesis de rodilla, no cualquiera. Entonces, ¿en qué nos podemos fijar si yo necesito una cirugía pues grande, digamos eso, una prótesis de rodilla? Una columna, una cirugía de columna, que también es muy frecuente. ¿Me la puede hacer cualquier ortopedista? O si puede cualquiera, pero a lo mejor, ¿qué me recomiendas que sea? ¿Y en qué me tengo que fijar como paciente? El tratamiento inicial o farmacológico, o a lo mejor la fisioterapia, el envío a fisioterapia, te puede llegar a un ortopedista común y corriente. A mí me llegan muchos pacientes de columna. Sinceramente, yo no soy cirujano de columna, pero dentro de mi equipo de conocidos, tengo varios cirujanos de columna que me ayudan. Yo me formé en hombro y codo y reconstrucción torácica o de extremidad torácica más bien. Una prótesis de rodilla sí la sé poner, la puse durante la residencia, pero si quiero que el paciente quede muy, muy satisfecho, me apoyo de alguien que haya hecho articular. La verdad es que a mí me gusta mucho hacer equipo, no veo por qué querer domar todo el mundo yo solo, no tiene caso. Realmente, como te digo, lo importante es que el paciente esté bien, que esté contento y que esté funcional. Entonces, si tú le puedes llevar al mejor médico que tú conozcas para que lo opere, por un poquito más de honorarios, no tiene caso quedarte con un paciente que toda tu vida se va a quejar o que toda su vida se va a quejar, porque dicen que a lo mejor un paciente contento te manda 3 recomendaciones, pero un paciente que no está contento te va a mandar 30 personas que están muy insatisfechas contigo sin siquiera conocerte. Una cosa que también creo que hablando de red flags, justo cuando operan es que cuando operan especialistas, operan 2 especialistas mínimo, a veces hasta 3 entran a cirugías complejas, o sea, y de la misma especialidad, o sea, 2 ortopedistas o 2 otorrinolaringólogos. No es un ortopedista y un médico general ayudante, ¿no? Ese también es una red flag, porque sí hay casos que pasan eso, ¿no? Por lo mismo, por abaratar costos o por qué lo harán. Yo creo que es por abaratar costos, por no tener que pagar como un segundo ayudante que sea casi el equivalente de ti, ¿no? A mí se me hace algo muy malo, por así decirlo, o quizás no, pues sí, malo, que cuando uno tiene algún problema en la cirugía, por ejemplo, y eso es algo que yo lo digo mucho, pues yo hago team con mi esposo, ¿no? Pero es algo que de todas formas siempre yo lo comento cuando alguien me pregunta por qué no entro, a lo mejor, por ejemplo, en amígdalas con el pediatra que me mandó a mí al paciente para que yo lo opere de amígdalas, porque es algo que aquí se hace mucho también. O sea, la pediatra manda al niño de amígdalas al otorrino y típicamente muchos invitan al pediatra para que sea como el ayudante y es como una manera de retribuirle de cierta manera el haberte mandado al paciente también, ¿no? Pero la verdad, yo no estoy muy de acuerdo con eso, ni en amígdalas ni en muchos procedimientos que hacemos otorrino, porque típicamente si en algún momento llegara a pasar que algo se complica, o sea, que algo, no sé, las amígdalas empezaron a sangrar, que pues sí, unas amígdalas cuando sangran es algo muy feo,
que la nariz está pasando esto, que a lo mejor hice una complicación, lo que sea, pues a uno se le cierra el mundo, o sea, porque tú estás operando y es como que, ¿qué está pasando, no? Y se te cierra y no sabes qué hacer, o de repente como que se te nubla la visión o el juicio de lo que realmente tienes que hacer porque le está pasando a tu paciente, pues. Y el tener un segundo quirúrgico que sea lo mismo que tú, que está viendo todo fuera de foco y no lo que tú estás enfrascado viendo, te ayuda también a como que, hey, no pasa nada, haz esto, o lo puedes corregir de esta manera, o no quieres hacer esto, o no prefieres mejor este tipo de instrumento, o prefieres a lo mejor este tipo de material, o a lo mejor este tipo de sutura que te pueda ayudar si le haces esto, ¿no? Porque la otra persona tiene otra visión totalmente diferente de ti, pero es lo mismo que tú, ¿sí? Entonces, a mí la verdad por eso me gusta el entrar con un ayudante que también sea otorrino, por ejemplo, y no dejarme guiar por lo que se acostumbra, ¿no? No sé en ortopedia cómo sea, por ejemplo, así. Generalmente opero con otro ortopedista. Es extremadamente raro que no entre con otro ortopedista y en algunos de esos casos me veo con la posibilidad de que, bueno, el paciente a lo mejor anda muy malito de dinero, pero es un procedimiento relativamente sencillo. Invito a un R4, que está a 2 meses de ser igual que yo, por así decirlo. Pero como dices tú, cuando estás operando, estás así enfocado, de repente pasa algo y todo es como una visión de túnel, ¿no? Todo sobre esa complicación. Y un set de ojos frescos enseguida que te diga, oye, esto. O, ¿sabes qué? Quítate, déjame darle. Es excelente. O sea, la verdad es que sí nos han pasado complicaciones y es excelente tener a un, como tú dices, un igual o alguien de tu confianza que te pueda, que tu cerebro se calme, sacarte de esa zona de alerta donde estás, ay, hay sangrado, hay sangrado, hay sangrado. Espérate tantito. A lo mejor tiene una solución más importante él, o más rápida y les va bastante bien. Yo siempre opero con un ortopedista. Es bien raro que me lleve un residente, pero sí me ha pasado llevar un residente, pero es para cirugías que digo yo, realmente está muy fácil. Un tobillo muy sencillo, una muñeca muy sencilla. Incluso una vez me tocó un familiar de un residente y me dijo el residente, no, doctor, yo no voy a entrar. Y yo, no, sí, entra, no pasa nada. Esta cirugía la hemos hecho juntos 1000 veces, pásale. Eso de los ojos frescos o de los ojos limpios lo aprendes en la residencia, donde operas con puro, si eres R1 o R2, estás operando con internos y ellos no te van a sacar de ninguna complicación. Y ahí está tu amigo, el residente de anestesia, que dice, oye, le llamo a tu R más. Hay que saber decir sí. Sí, llámale a alguien. Incluso ya siendo R4, yo me vi en la necesidad y lo vi que el que fue mi R4 y el que fue mi R3 y el que fue mi R inmediato, todos le marcamos en algún momento al que se acaba de graduar hace 3 meses, oye, fíjate que tengo esto, quiero platicar el caso. ¿Puedes? Sí, no pasa nada. A mí la humildad se me hace un valor súper importante. Saber decir, no sé, pero conozco a alguien que sí sabe. Eso para mí es muy importante. Fíjate que ahorita que hablas eso de incluso mandarnos mensaje o platicarlo en grupos, porque todos obviamente tenemos nuestros grupos de conocidos de la misma especialidad y que prácticamente a veces sesionamos casos por WhatsApp, digamos, pero es algo que no tiene, estudio, ¿no? ¿Sí? Es algo que los médicos que usurpan profesiones, que los charlatanes pues no tienen, no. O será un grupo de puros charlatanes, entonces ¿cómo vas a sesionar esos casos complejos? O tenemos mínimo esos conocidos que sabes que él es muy bueno en ese tema en específico y tienes la confianza de marcarle y te va a contestar y van a poder platicar a lo mejor media hora de él. Y eso no lo ve la gente, es bien curioso, pero de que te preocupaste fuera de la consulta, lo fuiste y platicaste con 3, 4 médicos, especialistas, tus maestros a veces, o especialistas en otras ciudades, pero que tú los conoces, que confías en él y platicaron de su caso. Esa es la gran ventaja de ir con alguien que sí es de la especialidad. Sí, ¿no? De hecho a mí me ha pasado hace rato que preguntabas así de lo de como, bueno, más bien creo que tú lo comentaste, que pues sabes que a lo mejor yo por ejemplo que soy de rinología y cirugía plástica facial, de repente me puede llegar también porque pues yo soy otorrino y a mí me gusta también mucho el otorrino general. Entonces, si de repente me llega un paciente de oído que yo digo, ay, o sea, ya le di tratamiento, ya lo estoy viendo que a lo mejor está progresando este problema y lo que yo le estoy dando a lo mejor no mejoró, yo voy a buscar un neurotólogo y lo hago. O sea, si busco un neurotólogo de, ¿sabes qué? O sea, hice esto, no funcionó,
te mando el video, te mando los estudios que ya le hice porque sé que sí los necesita. ¿Qué es lo que me recomiendas tú hacerle a este paciente? Y me van guiando también, pues. Y es legal, es muy normal que eso suceda, principalmente porque estamos hablando que ya la medicina está muy dividida también, pues. Entonces, yo no voy a meterme, y se lo digo a mis pacientes también yo abiertamente, o sea, si me llega un paciente que necesita a lo mejor una cirugía de oído, desde el principio les digo, yo no te voy a operar. O sea, te puedo preparar, te puedo acompañar para que llegues ya con todo y en las mejores condiciones para que te puedan operar rápido, pero yo no te voy a operar. Y pues sí, eso es muy importante también. Una cosa que tienen en común también las personas que hacen procedimientos que no deberían es que se van a hospitalitos, a hospitales chiquitos que vemos, y pues no es clasismo, pero literalmente son chiquitos, o sea, son una casa de 2 pisos que adaptaron, que tienen un solo quirófano, vamos a decirles, que casi cuando entras te abren la puerta, así que, o sea, van abriendo el hospital, o sea, que abrieron para ti nada más, o sea, que en la noche está cerrado, o sea, que literalmente no es hospital, pero tienen ciertas condiciones, tienen ahí una toma de oxígeno, tienen una mesa ahí a veces de madera, a veces de metal. Cuéntenos cómo es el proceso para que ustedes puedan meter a un paciente a un hospital privado bien, a un hospital con todas las acreditaciones. Vamos a hablar, pues muchos nos ven de diferentes partes de México. Si estás en Ciudad de México, vamos a decir, para que puedas entrar a Medicasur, al Hospital Ángeles, si estás aquí en Hermosillo, para que puedas entrar al San José, a la Clínica Noroeste, al Hospital Cima. Puedes ir nada más y decir, hey, yo quiero operar a tal día, tal hora, o qué necesitas hacer previamente para poder operar. Pues la gran mayoría de los hospitales grandes, o sea, los que estamos hablando que son de aquí, los que mencionaste, la gran mayoría te piden que estés credencializado en el hospital para poder, pues, operar y hacer tus cirugías ahí, ¿no? Entonces, de hecho, aquí hay un hospital que ni siquiera deja que entres con estudiantes. Tiene que ser a fuerzas un especialista o que ya haya terminado, pues, de estudiar medicina, por lo menos, ¿no? Pero la gran mayoría de los hospitales aquí para credencializaciones, pues, te piden que lleves como un currículum, en cierta manera también, pues creo que sí te piden currículum, Sí, a lo que sí me lo acuerdo, piden. sí, ¿no? Hace mucho que no quieren ser. Te piden el currículum, algunos te piden incluso las copias de los cursos a los que has ido, te piden las copias de los títulos, te piden las certificaciones, las recertificaciones, te piden la cédula de especialidad, la cédula profesional, te piden que tengas los permisos estatales para poder ejercer aquí, que eso pues básicamente lo sacas en la COEPRISON aquí o COFEPRIS, en otros lados. Y ya con todo eso lo verifican, lo meten a un censado, porque incluso también te dan como una hoja para que tú pongas cuáles son los tipos de procedimientos para los que estás pidiendo permiso para poder realizar en el hospital, ¿no? Y ya con eso, pues básicamente se manda a revisión. En algunos tienen también como tipo sesiones o como... Sí, tienen como consejos. Ajá, como consejos para checar todo y ver si sí real lo que estás pidiendo que puedes hacer, lo puedes hacer según tu especialidad, ¿no? En la gran mayoría de los hospitales grandes es así, ¿no? ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, te tomó a ti, si lo recuerdas, de cuando metiste todos esos papeles a un hospital de aquí de Hermosillo a que te dijeran, ok, ya te autorizamos, ya puedes venir a meter pacientes aquí? Mínimo es 3 días. Lo más que he visto que se tarden son 15. Porque justo había pasado la sesión y tenía que esperar a la siguiente. Y en la sesión se reúnen los consejos, que en la mayoría de los casos de los hospitales privados son pues los socios mayoritarios o los socios que tienen más tiempo o que tienen algún puesto importante en dirección. Y no están ahí nomás porque sí, generalmente saben de lo que están hablando y tienen que revisar. Y me imagino que también así como revisan los papeles, revisan nuestros perfiles de redes sociales y no nomás nuestros perfiles de redes sociales. Le van a preguntar a alguien, porque en Hermosillo estás a 2 personas de conocer a cualquier persona. De hecho, también te piden referencias, ahorita que lo estás mencionando. Así es, una carta de recomendación de un socio o de alguien que sea rentista de ese hospital. Porque está en juego el prestigio del hospital. Claro. Y aquí recordamos a la torre médica de Top Doctors que está en Puebla, que le dio hospedaje a Marilyn Coté por años. Entonces nadie quiere quemarse así. Obviamente ahí pues ya se quema. Eso a lo mejor más de uno que estaba rentando ya no se quiere rentar o los pacientes ya no quieren, ya dudan si todos los médicos de esa torre pues son falsos. Pero era 50 Doctors, ¿qué no? Sí, dije Top Doctors, perdón, sí, Top Doctors es la plataforma. Sí, es decir, como Doctoralia. La que se quemó es esa. Sí, Doctoralia totalmente. Y yo estaba platicando con compañeros que ahí en Doctoralia nos piden igual, ¿no? A nosotros como médicos, bueno, a mí me pidieron todos los papeles.
Y los mandé y, ok, Simón, estás aceptado, porque ya había pagado, ¿no? Sí, pues es que nomás pagas y ya. Pero ajá, nos pidieron todo, no sé cómo se les coló ella. Y lo que sí se les cuela mucho es el paciente. Hay mucho Sí. perfil falso de paciente, que a mí por lo menos los primeros años me pasaba que Doctoralia me citaba pacientes y Sí, a mí también. el 20% llegaban, todos los demás eran cancelaciones. Sí. Y te dicen, no, es que mira nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra estadística. Dice que- Citaron un montón. Sí, le digo, pero yo tengo una estadística de cancelaciones. Sí, de hecho yo me salí luego después de Doctoralia, creo que también dentro del primer año, porque también me pasaba lo mismo. De hecho, cuando ya me quise salir, fue cuando mágicamente, así, la típica, ¿no? De que no, doctora, que no se vaya, que mire, que nada más hay que meter como en sus redes sociales, como las respuestas automáticas, que vaya directo a Doctoralia, cosas así, ¿no? Y mágicamente después de que yo dije, bueno, voy a intentar un tiempo más antes de cancelar mi suscripción, mágicamente de repente como 6 pacientes citados así de jalón al día siguiente, y obviamente no llegó ninguno, pues, o sea, era puro Sí, paciente fantasma, y obviamente ya después de eso, ya ahora sí, ya lo cancelé. Con más razón. Con más razón, sí, hasta la fecha me siguen buscando para regresar, porque obviamente lo que quieren también es el dinero, ¿no? O sea, es como un ingreso extra y pues también... Supongo que también del hecho de contratarte al estilo de los bancos, pues es también como me imagino que las prestaciones y que les dan dinero por eso, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que yo no volvería a Doctoralia. Fíjate que yo quise ver de fondo eso, cómo funciona. Yo como soy anestesiólogo, pues no tengo consultorio, pero me meto a los temas a veces a profundidad. Y lo que comentabas, Castillo, que te piden cédula, sí te piden que envíes tus documentos. Y efectivamente yo metí a hacer un perfil falso, con un nombre falso. Literal creo que puse nombre falso o algo así. Y me piden que subiera cédula, subí fotos así de pajaritos o de paisajes, no me acuerdo. Y me siguen mandando correos que si quiero aumentar el plan y todo. O sea, te lo piden, pero nadie lo revisa. Es la realidad. Me metí como homeópata, por cierto, también aprovechar de que te dejan meter a quien sea de todo. Y viene la categoría, o sea, para empezar ahí va muy mal. Entonces, esto es algo que también por eso coinciden en llegar los charlatanes a estos hospitales chiquitos. Les ha tocado entrar probablemente a veces a hospitales menos prestigiosos, pero que cuentan lo necesario, pero que no les piden, ¿no? Que no nos piden. A mí también me ha tocado trabajar en hospitales que tienen lo necesario, tienen buena máquina de anestesia, tienen bien todo, pero la verdad nunca metí mis papeles. O sea, están como que confiando ciegamente en que decimos. Ajá. Entonces eso es como que, pues nosotros decimos, bueno, qué bueno, ¿no? Nosotros sabemos quiénes somos cada uno de nosotros, pero ¿y qué tal que sí se les cuela gente, ¿no? Hey. Sí, de hecho, sí. pues sí pasa que se la escuela. Sí. Ajá, sí, sabemos que sí pasa. Y aquí en Hermosillo, digamos que hay pocos de esos. Hay, si quieres, 5, se me hacen muchos. En Ciudad de México es Abundan. hay más que Oxxos. Está muy... Y unos ya no son tu casita de un piso con 3 quirófanos y sala de espera. A mí me tocó ver, ahí rumbo a la salida del aeropuerto, multifamiliares que convirtieron en hospitales. Que obviamente nunca me pidieron papeles y la verdad es que sí operé ahí, sí metí cirugías ahí. Los quirófanos estaban bien y demás, pero yo decía, en algún momento me va a pasar algo o en algún momento a alguien le va a pasar algo y vamos a colar todos los que estemos ese día ahí. Nunca me pasó nada, pero sí, cada vez que me tocaba operar ahí cerquita, entraba así medio temeroso. Sí, que son hospitales que están en la Plaza del Valle, local número 3B, y así como, ¿qué? ¿Cómo va a ser eso un hospital? Así. Sí pasa. Como que en el mall hay un hospital. Ajá. Ahora, está la otra plaza mítica, que está sobre... Ay, no me acuerdo si es... Muy cerquita de Coyoacán, Ajá, por universidad. sí, por universidad. Ese es un hospitalote con una plazota comercial enseguida. Pero ese es un hospital de Los Ángeles, de los de Grupo Ángeles, con sus consultorios y todo eso es otro mundo, ¿no? Eso es un hospitalotote. Pero no es una plaza comercial con un consultorio, como dices tú. No. Sí, que la verdad sí son como casas adaptadas, ¿no? Muchas veces. Y ahora las redes sociales, prácticamente todos los médicos eventualmente van a tener redes sociales activas. Como que muchos se resistían, incluso de nuestra generación, muchos decíamos, no quiero estar poniendo cosas. Veíamos mal hace algunos años prácticamente a todos los que salían subiendo, decían, ay, ¿por qué pone eso del paciente? Mira, salió una uña del paciente, no debería salir nada. Y luego ya nos vamos viendo, oye, pues es que también es parte de
corroborar, demostrarle a la gente que sí trabajas en hospitales reales, que sí haces tú el procedimiento, que no es nada más fotitos de pacientes que bajaste de internet, así como Marilyn Cotey, que tenía Ya fotos sé. en hospitales y que vimos que no Y eran nadie se ciertos veía. nada. Entonces, ¿cómo ven ustedes el uso actual de redes sociales? ¿Qué debemos de hacer idealmente en sus especialidades? ¿Qué sí deben de hacer y qué no deben de hacer? ¿Qué no deben de subir y qué sí deben de subir, por ejemplo? Pues creo que por lo menos en otorrino es muy válido, pues sí, el subir como los resultados, los típicos antes y después, porque también al paciente le ayudan para saber si a lo mejor la manera en la que tú operas es la que a ellos les gusta. Hablando de rino, ¿no? Porque pues en gusto se rompen géneros y cada quien busca cosa diferente, ¿no? Pero pues en el caso de nosotros, pues eso, en algún caso también como yo he llegado a subir como la evolución o los cambios que ha habido de una enfermedad, más que nada, o sea, como por ejemplo de sinusitis, me llegó el paciente así, con ya diagnóstico de una sinusitis crónica, yo le meto tratamiento y se le quita. ¿Por qué? Porque muchas veces, y eso es más como de vieja escuela, es como pues acostúmbrate que toda la vida vas a tener sinusitis y nunca se te va a quitar. Y vemos pacientes con sinusitis crónica que nunca les hicieron nada, ¿no? Otros que a lo mejor estaban un poquito mal guiados en el sentido de qué es lo que realmente tenían, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí hace poquito me llegó una señora porque yo había subido una publicación sobre complicaciones de sinusitis y lo que más le preocupó a la mamá de esta niña fue principalmente el hecho de que su hija tuviera meningitis, que pues realmente no, porque tú ves que es una niña totalmente normal, ¿no? Y sabemos que una meningitis no andaría por ahí caminando por la vida, ¿no? Claro. De ahí que llegó, obviamente, surgieron otros detalles de, bueno, pues si tiene una sinusitis crónica, la sinusitis crónica tuvo que haber salido de algún lado, o sea, no es de a gratis, pues la gran mayoría es porque tienen alguna otra cuestión de fondo que está condicionando esa sinusitis y pues, bueno, te dijeron ese diagnóstico, pero vamos a buscar y vamos a indagar. Entonces, básicamente para eso nos funcionan las redes sociales, o sea, como para darle información al paciente, para que el paciente le dé curiosidad, para que el paciente diga, eso que puso la doctora a mí me sucede y yo consideraba que era normal, porque hay muchas cosas que están normalizadas, como el ronquido, por ejemplo, ¿no? Que es cierto tiempo de cambios de la voz o cierto tipo de cambios de la voz por una cantidad de tiempo, ok, yo ya me pasé de este tiempo, ¿qué está pasando con mi voz? Entonces, todas esas cosas nos ayudan como de cierta manera educar y hacer que el paciente también se acerque a nosotros en las cosas que hay que desnormalizar. Yo siento que las redes son un arma de dos filos. Sí, también aparte. Estás ahí. Yo, en tu caso, pues es imposible, ¿no? Pero yo procuro nunca mostrar la cara del paciente, a menos que él esté insistente en querer mostrar su cara porque quiere compartir la historia. Porque me ha pasado gente que las opero y a media cirugía le dicen al anestesiólogo, tómame una foto. Sí, sí pasa. Entonces, ellos quieren esa foto y quieren que los etiquetemos. Pues, está bien, no pasa nada. No nos cuesta nada hacerlo. Pero también es un arma de desinformación brutal. Y también es un arma en cual nos puedan buscar para bienes no propios, ¿no? O sea, no vamos a decir hacer daño, pero sí para empezar a etiquetar gente, así como que, mira, él no sabe, o él sí sabe. Se me hace muy raro que la gente haga eso, y yo creo que es gente ensañada que te busca. A mí no me ha pasado, pero hay gente a la que la han quemado muy feo en redes, en situaciones que dices tú, yo lo conozco perfectamente y yo sé que esa cirugía no la hizo él, pero ya, sus redes se fueron a la basura y su consultorio está vacío 3 meses, en lo que vuelves a levantar toda tu... Entonces sí, es una muy buena forma de, pues no de enseñarle al paciente lo que sabes hacer, sino de demostrarle lo que sabes hacer y de darte publicidad con lo que tú sabes hacer, pero hay que tener mucho cuidado con qué compartes. Y yo, como te digo, procuro nunca las caras y procuro siempre preguntarle al paciente si está de acuerdo o a un familiar. Me falla la firma, que debería ser firmado, pero por lo menos habladito sí está. Sí, yo sí tengo consentimiento informado donde dice eso. No, pues es que tienes que mostrar la cara. Sí, pero realmente incluso sí tengo pacientes que a mí me dicen, hablando de eso, o sea, igual, o sea, que igual así como que, doctora, yo vi que a lo mejor usted no sube tantos antes y después porque hay pacientes que no quieren, porque sí es cierto, o sea, sí hay pacientes que no quieren y la gran mayoría de esos, pues, o no los subo o hallo la manera de solamente subir como el enfoque del resultado sin que se vea toda la cara completa, ¿no? Por ejemplo, en otoplastías.
Pero incluso aunque me digan que sí, súbame, sí comparte mi resultado, me firman el consentimiento, lo que tú quieras, de todas formas, por lo menos trato de tratar de como borrarle los ojos. Así es, el truco de borrar los ojos. El truco de borrar los ojos para que por lo menos ahí medio se disimule un poquito quién es y quién no es, ¿no? Entonces, pues sí es cierto, es un arma de doble filo, sí es cierto que hay gente muy ensañada, entonces pues sí. Y el problema es que, bueno, ya lo están usando, llegaron para quedarse las redes, no se van a acabar porque dejemos de publicar nosotros. Y quienes sí las usan mucho, justo son estos estafadores, estos charlatanes. Claro. Entonces, imagínense que nada más ellos la usen y nosotros, por darnos de muy dignos o lo que sea, de que muy tradicionales, no vamos a publicar nada. Pues las redes van a seguir llenas y todavía más tráfico, más publicidad para ellos. Más falso. Y la gente sí lo busca. Realmente la gente sí busca la información ahí. Hubo hace unos años, no me acuerdo si antes o después de pandemia, una iniciativa por parte del Colegio Local de Cirugía General de hacer como una cédula estatal o una certificación estatal, que cada colegio, así los cirujanos tuvieran su colegio estatal, y si no estás dado de alta ahí, no puedes operar en ningún recinto del estado. Los ortopedistas igual y demás. Y en su momento lo vi así como que, bueno, pues qué mala onda que los que sí estamos certificados a nivel nacional todavía tengamos que hacer otro trámite. Y nos decía mucho el cirujano que la venía impulsando, no te va a costar, es un trámite sin costo. Sí, decíamos, es un trámite sin costo, pero qué flojera tenerlo que hacer. Y yo creo que él tenía mucha visión respecto a esto que está pasando ahorita. Él se quejaba mucho, en este caso, de bariatras, que venían de otros estados, que ni siquiera sabía si eran bariatras, pero venían de otros estados a practicar aquí. Entonces decía él, pues si está prohibido operar de otro estado, en Estados Unidos sí funciona así. Por lo menos en la serie Suits, la estoy viendo ahorita, si no tienes el aval de ese estado para practicar la ley, no lo puedes practicar en ese estado. En Sonora también, y me parece que todos, ¿no? Por eso está la... Se supone que tenemos el permiso estatal. Sí. El problema es que los hospitales, lo que decíamos, no todos son tan estrictos en pedírtelo. Los 4 o 5 hospitales grandes de Hermosillo, por ejemplo, sí te los piden eso, que tengas no nomás la cédula y tu título, que tengas el permiso estatal, y que también que tienes que ir físicamente, dejar tu título en unas oficinas del gobierno del estado, que también dices, ay, qué tontería, porque pues ya tengo el federal, ¿para qué quiero estatal? Sí, pero bueno. Y yo también, te ponen tu sellito ahí en la parte de ajá, y te cobran unos 500 pesos más y las vueltas y todo, ¿no? Pero es cierto, o sea, estos grupos, sobre todo pasa mucho en bariatría, que van y, vamos a estar en este fin de semana en Hermosillo o en tal ciudad y vamos a operar y, a ver, ¿y si viniste a hacer los trámites para darte de alta en Sonora, en la COFEPRIS de Sonora? No sé, a lo mejor sí, ¿no? Pero suena que tal vez están saltando pasos, ¿no? Sí, o alguien les ayuda, tipo como si fuera, entre comillas, maquila, quizás, o pues operan en esos lugares que estábamos diciendo que ni siquiera son hospitales, ¿no? Porque, pues sí, está raro que pues, a uno sí le pidan y a ellos no les pidan para poder entrar a operar ahí, sí está raro. Me ha gustado estos casos recientes porque se ha hecho presión en todas las cosas que se pueden mejorar. Se ha hecho presión en la misma COFEPRIS, a nivel estatal y a nivel nacional, en las plataformas que te dejaban anunciarte, cuando en teoría nada más deberían de ser médicos, y también en los hospitales o en los en consultorios, en las torres de consultorios, porque son pasos que al final dan confianza a la gente. O sea, te dicen, esta es la torre médica tal, y que no sea una torre de puros médicos, pues oye, ¿qué onda? Estás mintiendo, ¿no? Si es un engaño de cierta forma. Todos estos pasos se pueden mejorar. Ya hay muchos lugares donde funcionan bien, pero pues sí, lamentablemente sigue habiendo estos otros en los que no. Otros detalles donde creen que nos debemos de fijar, que podamos ver en redes sociales, de que nos interesa a lo mejor una cirugía de rodilla, o de que sería lo más frecuente, o a lo mejor de columna, y me meto a buscar ortopedistas en Hermosillo. ¿En qué me debo fijar? ¿Dónde me pongo a buscar si no conozco a nadie? Te diría, pues la gran mayoría en redes sociales está muy complicado que alguien tenga su cédula puesta ahí. Físicamente su cédula. Pues la Coprizón sí te lo piden. En redes, pero la foto de tu cédula. Bueno, la foto no. Que deberíamos, tal vez, porque no es un documento secreto, no es un documento confidencial. Sí, lo pueden bajar de Google Legal. Esa es otra cosa. Por ejemplo, el Colegio de Ortopedia Hermosillo, que no lo va a saber el público general, pero el Colegio de Ortopedia Hermosillo tiene un listado de todos los certificados, de todos los ortopedistas certificados. La otra cosa que la gente tampoco sabe, Búho Legal, pones la cédula
y te va a aparecer si es especialista, si es médico general, si es, ¿qué era? Licenciada, lo que sea. Te va a aparecer realmente de qué es esa cédula. Y yo les diría, vayan a un hospital. O sea, que de preferencia vayas al hospital al que confías, a un hospital grande, digamos, de estos, o al que, bueno, al que te alcance, pero que tú le tengas la confianza y que ahí te digan, ah, mira, oye, quiero lo que quieras, un ginecólogo, un ortopedista o un otorrino, ¿quién me recomienda? Y casi siempre va a haber, pues, justo una lista de 3, 5, 10 según el hospital, ¿no? El precio de la consulta no es tan variable, no varía tanto como para por lo menos a eso sí gastarle un poquito más. Yo creo que si ves un médico que ya viste que si es ortopedista, viste que te da confianza, platicaste a gusto con él, te dio opciones de tratamiento, estás contenta o contento, puedes decir, bueno, ¿y dónde me puedes operar? O sea, ¿dónde puede ser? Si te dice que en cualquier hospital no hay problema, adelante, no hay problema. Si se aferra solamente a un hospital que está fuera de tu rango, ese es, pues no es una bandera roja porque es algo que pasa, pero pues puedes preguntarle por alguien que sí lo haga. Ni modo, o sea, lo que es, me puedo recomendar con alguien más. Sí, hay una clínica del Noroeste, que es donde está mi consultorio. Ahí pasa mucho eso, o sea, que el paciente simplemente llega, voy buscando un otorrino, directorio o preguntan información y simplemente te llega, ¿no? Entonces es algo muy común, como dice él, simplemente el aparecer en el hospital y buscar a ver qué opciones tienes. Hay mucha gente que se guía por Google, o sea, es la realidad de las cosas, el preguntar, literal poner ortopedista en Hermosillo y te van a salir todas las opciones, claro. Pero pues sí también hay varios red flags en esas cosas también, ¿no? Por ejemplo, la típica, que si te metes en una página directamente, ni siquiera doctoralia o que te metas al Facebook de la persona o al Instagram, sino la página hecha, ¿no? El web que le hacen al médico. Más de 1000 procedimientos, más de 10,000 procedimientos realizados, ya es un médico que acaba de egresar el año pasado, o sea, ¿cómo se supone que ya tiene tantos procedimientos realizados, no? Esa es la típica red flag que yo diría, así como que, y tantos procedimientos exitosos en cuánto tiempo, ¿sabes? Como, y le ves la cara de bebé, ¿no? De recién egresado. Creo que eso es como pues probablemente, pues sea una persona que acaba de salir, no hay nada de malo en eso, pero de todas maneras es como pues tampoco no te vayas por eso, ¿sabes? Como si no, aprende también a ver y revisar las cosas que estás viendo, como decíamos, checar en Búho Legal, checar en la página de, ¿cómo se llama esa página? La de la SEP, de Registro de Profesionistas. Profesionistas, claro para también checar, porque hay unos que no salen en Búho Legal, yo he buscado algunos y digo, a la madre, eso es una estafa, ¿no? Y me meto a la otra y sí está, entonces, pues sí se pueden checar también como las dos opciones de páginas para ver cédulas y todo eso, y la otra, pues también obviamente una como forman como reconfortarte al momento en el que ya estás en el consultorio de médico es ver si tiene el display pues de sus títulos, ¿no? Porque es muy típico que cuando no es un charlatán te va a poner todo lo que es, o sea, el real, ¿no? Ahora también está la opción, porque sabemos que Marilyn Code tenía esos títulos puestos ahí falsos y las revistas y todas esas cuestiones y te quedas, bueno, pues si en eso tampoco no me puedo fijar, entonces ¿qué me fijo? Pues también puedes pedir que te los enseñen de frente, ¿no? O sea, típicamente el título, por las cuestiones de que tiene que verse la parte de atrás, pues tiene que estar vidrio por delante y vidrio por detrás. Entonces también puedes checar si realmente es un título real y no está mal que lo preguntes. Pues a mí me ha tocado que de repente estoy haciendo la receta y volteo a ver al paciente, el paciente está checando todos los títulos que tengo, ¿no? Y ay, que fue a tal universidad, y ay, que fue a Puebla, ay, que fue, o sea, sí se fijan. Y eso es lo que tienen que hacer, no incomoda, no molesta, lo tienen que hacer. Y aparte de los títulos, los tienen ahí no por creídos, sino porque es regla de la COFEPRIS que los tengas a la vista, justo para eso, ¿no? Sí, no es por vanidad tener unos papeles ahí. Sí, no. Que sí somos vanidosos muchas veces, pero en ese caso específico no es por creídos y presumidos. Hay pacientes que preguntan y realmente no me molesta. A mí, ¿estoy en Unison? Sí, estoy en Unison. ¿Y es de Hermosillo o es de Ciudad de México? Sí, la típica también. Estuve en Ciudad de México 2 años. Ok, perfecto, no hay problema. Sí te preguntan y está bien. A final de cuentas, están confiando en nosotros, están poniendo su salud en nuestras manos. Lo mínimo es contestarles bien dónde estudiamos. Así lo mínimo. Sí, no debería de por qué ofender. Que justo se ponen a la defensiva algunos o se sienten que nadie los debería de cuestionar. Pero pues no, o sea, como están las cosas, qué bueno que pregunten. Que se informen. Sí. Ninguna verdad es absoluta aparte, ¿no? No hay que casarnos con una verdad.
A lo mejor tu vecino te vendió él como el mejor cirujano de columna del mundo y resulta que no es, que tuvo suerte o que te llevó con un muy buen cirujano de columna y está bien, pues no pasa nada. Pero siempre investigar. Al final de cuentas es tu salud y es tu vida la que está ahí. Y en lo personal a mí, como te digo, nunca me ha molestado que me pregunten. Como dice ella, a veces estamos llenando la receta o terminando la nota y sí, los ves que están así como que de reojo viendo. De las reseñas de Google y de Doctoralia, ¿cuál prefieren o si prefieren alguna otra extra? ¿Cuál creen que es más recomendable para que el paciente la revise? Es que creo que de las dos también, digo, sí puede haber muy buenas recomendaciones, pero lo que decíamos también es arma de doble filo. O sea, sí puede pasar también que quizás a lo mejor sea alguien que ni siquiera existe. O sea, perfiles inventados que a lo mejor alguien creó, que está ensañado contigo y entre comillas competencia podría ser incluso también. Y pues entrar y decir cosas que no son, ¿no? O sea, que te pongas incluso a checar tus expedientes y dices, no tengo a nadie con ese nombre, ¿no? O las que tengo con ese nombre ni siquiera fueron por el motivo que está poniendo esta persona ahí, ¿no? Entonces, pues no sé, ahí sí que no sé cómo responder en qué te podrías basar más como para checar en opiniones, porque pues hay de todo, de todo. Sí, incluso en Doctoralia a veces te dice cita verificada, pero la cita nomás quiere decir que agendó, Ajá. no quiere decir que acudió. Y Google, pues, no sé si sea como Wikipedia, pero en Wikipedia cualquiera puede escribir su reseña de la Revolución Mexicana y decir puras mentiras de patitos de hule y ahí está puesta. Sí, eso es un problema. Ninguna de las dos realmente es tan confiable ni para bien ni para mal, ¿no? O sea, yo hace poquito también que me metí a fondo a estas dos, me topé con una empresa que fabrica, que te ofrece a ti como médico, se dedica a ofrecerle a los médicos el servicio de darles opiniones. Te vende 100 opiniones y un dato que me pareció muy curioso es que 100 opiniones de Google te las venden más caras que 100 opiniones de Doctoralia. Y es porque para las de Google mínimo sí te piden como que más autentificación de que tengas un celular registrado con una cuenta de correo ligado y Doctoralia prácticamente no, o sea, no te pide, creo que sí metes el celular en algún momento, pero yo creo que es más fácil el proceso, por algo te cobraban y prácticamente el triple, eran como que creo que 3,000 pesos por las de Doctoralia y como prácticamente, sí, el doble o el triple por las de Google, entonces me pareció bueno, de ahí objetivamente es más difícil hacer las de Google. Ajá. Y yo me fui un poquito para las de Google y otra vez en el caso que es anecdótico, el de Marilyn Coté, ella tenía premios en Doctoralia y en Google tenía como 3.6 estrellas, algo así, o sea que es bastante bajo. Sí. Que nadie va a tener 5 también, o sea, en ninguna plataforma nadie yo creo que debería tener 5 estrellas. Ningún médico, y no se ofendan, porque a veces se ofenden los médicos porque nos duele que a alguien no le haya gustado nuestro trabajo, nuestra consulta y que nos deje una mala reseña. Pero también me parece más realista eso. O sea, si ves a alguien que tiene 5 estrellas en plataformas como esta, como Doctoralia, pues yo diría, ni siquiera el mejor restaurante de tu ciudad tiene 5 estrellas. Ajá, entonces, de hecho. Ni siquiera el mejor conductor de Uber trae 5 estrellas. Entonces es imposible que el médico les haya caído bien, que tu tratamiento, ningún tratamiento te garantiza 100% de efectividad tampoco. No. Si das un antibiótico para sinusitis, no te garantiza 100%. No. Tiene que regresar el paciente, pero ve que no funciona y se va por otro lado, pero ya quedaste mal tú. Incluso aunque le digas, tienes que regresar para ver cómo estás y darte un segundo esquema o checar qué está pasando, por qué no respondiste. Se desaparece el paciente porque dice, no me funcionó. Sí. Entonces... Si no me funcionó la primera, la segunda tampoco. Ajá. Yo lo vería eso como red flag también, que tengas 5 estrellas prácticamente. Alguien, ahí yo le desconfiaré más. Yo prefiero irme con alguien de 4.5, 4.6, algo así. Ajá. Y ya el extremo de tener 3.6 y cosas así, ahí también yo ya, el super red flag, ¿no? O sea, sí. Puede que sí, como digan, alguien hizo una campaña en tu contra y también hizo algo, pero es poco probable, ¿no? Muy paranoide. Sí. Entre 4 y 4.8 me parece un buen punto, ¿no? Pues sí. Algo que deseen agregar, recomendaciones generales. Hemos cubierto pues algunos de los temas principales. Es un tema difícil, o sea, la verdad nosotros porque estamos metidos en la medicina, se nos facilita de repente pues atendernos a nosotros mismos, a nuestros familiares, porque tenemos conocidos directos o hacemos 2, 3 llamadas y ya conocemos al especialista adecuado. Pero la verdad para la población general sí es difícil complicado. Dar recomendaciones. Generalmente el camino es más largo para ellos. ¿Has visto presupuestos? ¿Cómo? De alguien que no sea otorrino o plástico.
Uno que otro, muy al principio cuando recién llegué. Cobran como si supieran, ¿no? Sí, hay uno que otro, sí, de maestría de estética que de repente me quedo, cobra hasta más que yo. No se van a ahorrar dinero. La verdad es que no se van a ahorrar dinero. El precio es muy parecido a la realidad de lo que cobra alguien que sí sabe. En general, yo creo que las recomendaciones serían, como bien dicen, ir a un hospital en el que ustedes confíen, porque ese hospital generalmente tiene filtros de credencialización. Pero aparte, ustedes personalmente métanse a internet, a la página de registro de profesionistas de la SEP. Ahí van a corroborar si tiene la cédula, si dice el nombre que debe de ser. Y aparte, busquen en redes sociales, busquen si tiene comentarios, si está ocultando los comentarios, busquen en los comentarios de Google y busquen si pueden recomendaciones directas. Yo algo que me ha parecido una buena idea es si ya tienen ustedes a un médico de confianza, a lo mejor buscan un ortopedista, pero ustedes ya tienen un médico, un pediatra, con el que han ido 2, 3, 4 veces y necesitan otro especialista que nada que ver, pero él probablemente ya tiene conocidos, así como nosotros, que todos somos conocidos, porque estudiaron la carrera, porque saben cómo trabaja, porque ellos mismos se atendieron con él o con ella. Entonces, si ya tienen su fe depositada en un médico, pregúntenle a él para buscar un especialista o muéstrenle incluso, cuando vayan a una consulta o incluso paguen la consulta para ir con él, pero muéstrenle, mira, quiero ir con esta persona. Ajá. ¿Me lo recomiendas? No, ¿le ves algo extraño en este procedimiento? Esa sería una opción. Sí, también es algo que se pregunta. Bueno, a mí de repente en redes sí me mandan mensajes también así como de que, oye, es que estoy buscando, viví esta persona, ¿qué opinas, no? Entonces, pues sí, sí es algo también válido el hacer eso. Y de repente sí mandan screenshots de, ¿lo conoces? Ajá. Sí, eso es lo que le hacen. ¿Lo conoces? Sí. Ajá. Sí, ¿me lo recomiendas? ¿Para qué? Ajá. Dependiendo, Sí, ¿para también. Ajá. Porque hay procedimientos específicos, ¿no? Claro. Como comentábamos. Aquí voy a estar dejando sus redes sociales y su cédula profesional también para corroborar que realmente son quienes dicen ser. De verdad, fuera de broma, yo sí me meto a revisar la cédula profesional de quienes vienen al podcast. Afortunadamente, pues también yo creo que quienes me ven, me he ganado la confianza de ustedes y quiero seguir manteniendo esa confianza, así como todos los médicos buscamos eso.